Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas, un programa de Prisa Media. ¿Puede el fútbol femenino sacar la cara por el fútbol colombiano? Las selecciones femeninas han logrado todo lo que no han podido las masculinas y lo han hecho con el mínimo apoyo. Países como Estados Unidos le apuesta fuertemente a su liga femenina, que cada vez cuenta con más adeptos y un futuro prometedor. Para responder esta pregunta, hablamos con la periodista deportiva de W Radio, Valentina Peña, con Sara Castro, directora del diario AS en Colombia, con la empresaria Tatiana Orozco, con la exmagistrada Estela Conto, con la exviceministra del Deporte Daniela Maturana y con la periodista Laila Abu Shihab. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Final de la Copa Mundial de Qatar. Termina el partido con el resultado que ya conocemos. Argentina campeón. Empiezan a salir fotos de reconocidas figuras en redes sociales. Se me viene a la cabeza Salt Bae, el famoso chef que le pone sal a la carne con su brazo en forma de ganso, la cara triste del presidente francés Emmanuel Macron, el polémico tenista Djokovic vestido como ejecutivo de bolsa, Elon Musk, quien finalmente compró Twitter a las malas dándole la mano a unos fans, y Linda Caicedo, la jugadora de las selecciones Colombia Sub-17, Sub-20 y mayores. Primera foto. Linda Caicedo con su compañera de selección Yorelín Carabalí. Carabalí con la camiseta de Cristiano Ronaldo, Caicedo con la de Messi, campeón, y un texto antipolarizante que decía simplemente fútbol. Llore ama al bicho y yo a la pulga. Minutos después, el mensaje de unión se empezó a diluir rápidamente. Linda se quita la camiseta de Messi y queda con una camiseta blanca con un mensaje que puso a hablar al mundo del fútbol. Abro comillas. El fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar. Cierro comillas. Ardieron las redes sociales. Lo peor de la condición humana sacó su lado clasista, homófobo y racista en contra de Caicedo. Y sus defensores pues salieron en su defensa. Hasta intervinieron los historiadores del fútbol para corregirla, cuando claramente este no era un debate de historia. Asumo mi afirmación. En la mitad de todo esto se habló de fútbol, pero de fútbol femenino. Y se abrieron muchos debates, algunos estériles y hasta idiotas, como que los mejores jugadores de fútbol del mundo le ganan de lejos a las mejores jugadoras de fútbol. Como si de eso se tratara la discusión, que en el fondo lo que está es reclamando derechos, equidad y con mucha razón. Y además de derechos, se trata de descubrir el potencial que tiene el fútbol femenino. ¿Puede ser una liga rentable? ¿La gente quiere ver fútbol femenino? ¿Hay casos exitosos para mostrar? ¿Puede sacar el fútbol femenino la cara por el fútbol colombiano? Lo primero que tengo que decir es que a mí me gusta el fútbol femenino. Veo fútbol femenino y soy fan de Linda Caicedo. Veo cierta elegancia que no tienen los hombres, veo planteamientos técnicos más estrictos en muchas oportunidades, veo menos egos y mucho más rigor en el trabajo colectivo, pero sobre todo veo muchas menos mañas y más juego limpio. Y recientemente vi un video que me dejó con la boca abierta, porque además del fútbol femenino ya tiene fantasía y creo que con el tiempo veremos mucha más fantasía. El video recoge todos los prejuicios y machismos y le calla la boca a muchos contradictores con jugadas reales. Abro comillas. Por algo nadie las ve, porque son lentas y quedan tiradas en el suelo, cierro comillas. De a renglón seguido aparece una jugadora a toda máquina que se saca a dos jugadoras, una tercera a la tumba, pero ella se para, se saca una cuarta y con un sutil toque vence a la arquera. Comillas, demasiado lentas y tienen varios problemas de definición, cierro comillas. Y muestran el pique de una jugadora que recibe un globo alto, con la pierna izquierda hace un globo bajo que burla a su rival y sin dejarla caer, patea con la derecha y es gol. Comillas. Es cosa de ver esos pases tan horribles y los nefastos intentos de chilena, cierro comillas. Y pues ya imagínense un chanflecito perfecto dentro del área que otra jugadora define con chilena perfecta. Además, culmina con un giro de su cuerpo en el piso y quedan en posición para ver su propio gol. Y así transcurren 1 minuto y 41 segundos de brillanteces, chilenas, tiros libres perfectamente cobrados, pases espacialmente imposibles que dejo colgado en mi cuenta de Twitter para que no se lo imaginen, sino para que lo disfruten. Les recuerdo también mi cuenta, @RobertoPomboH. El video también muestra la disparidad de los salarios, premios y reconocimientos entre hombres y mujeres. Echemos la película un poco atrás. Tal vez la pregunta no es si el fútbol femenino puede ser exitoso, sino si alguna vez ya fue exitoso. La respuesta es sí.
El fútbol femenino no se lo inventaron ayer, pero como en casi todos los sectores, ha tenido exceso de palos en la rueda que no lo han dejado evolucionar. Hablemos con más claridad. No sabemos qué tan grande sería el fútbol femenino porque ha sido históricamente manejado por hombres. Eso del patriarcado opresor sí que es real en este sector, y para los que no saben ni siquiera qué es este término, aquí les doy una definición. Es cuando de forma institucional, sistematizada, se mantienen la subordinación e invisibilización de las mujeres y lo que se considere femenino con respecto a lo masculino. Mandan hombres, promueven lo masculino, reducen lo femenino. ¿Pasa en el fútbol? Por supuesto que pasa. Lo argumento con algo de historia, y con una historia que me parece increíble en la que el fútbol femenino triunfó. En Inglaterra, en plena Primera Guerra Mundial, el fútbol masculino fue prácticamente inexistente. El país reclutaba a todo hombre que estuviera por ahí caminando, incluyendo a los futbolistas, para que fueran a pelear en nombre de la corona. También reclutaban a las mujeres para labores como limpieza, enfermería y para distintas áreas en fábricas de armamento. A estas últimas las llamaron las munitionettes, mujeres que hacían un trabajo muy exigente y riesgoso armando municiones de guerra, manipulando ácido nítrico y TNT. Como estas mujeres se encontraban en sitios fijos y relativamente seguros, tuvieron también la labor de entretener a los británicos en un periodo psicológicamente crudo que necesitaba de algo de esparcimiento. Y aquí aparece el fútbol. En 1917, el equipo Blyth Spartans de Northumberland se queda sin jugadores. La solución, reemplazarlos con mujeres de una de estas fábricas. Sucede lo mismo con otros equipos británicos, y en 1918 se creó un torneo que se llamó el Munitionette Cup. Lograron inscribir 30 equipos de mujeres. El torneo cogió vuelo rápidamente y empezó a llenar estadios. El otro atractivo estaba en que la boletería se destinaba a obras de caridad que tuvieran que ver con la guerra. La final de ese año, después de 30 partidos, llenó el Aerosmith Park con 22.000 espectadores, y Bella Ray, la Linda Caicedo inglesa de la época, anotó 3 de los 5 goles con los que vencieron al Block of Von de Middlesbrough, y Blyth Spartan Munitionette se coronó campeón. El fútbol femenino inglés se fue consolidando. Llegó a niveles a los que hoy muchos no dan crédito. Les doy un par de curiosidades más para que dimensionen el furor que hubo. Uno de los equipos más vistosos fue el Dick Kerr Ladies Football Club de Preston. En su primer partido en 1917 metió a 10.000 aficionados. 3 años más tarde, el 26 de diciembre, en el famoso Boxing Day, llenaron el Goodison Park de Liverpool con 53.000 espectadores. 14.000 más se quedaron sin poder entrar. Además, el equipo tenía una jugadora fuera de serie, Lily Parr, delantera y la primera mujer en ganarse en 2002 un espacio en el Salón de la Fama del Fútbol Inglés del Museo Nacional de Fútbol. Parr medía 1,83 y según el portal de la BBC de Londres, anotó más de 1.000 goles en sus 31 años de carrera. Cuenta el medio inglés que le pegaba tan fuerte al balón que en una oportunidad le fracturó un brazo a un arquero profesional. Sí, en esa época en el Reino Unido era común ver algunos partidos entre hombres y mujeres. Se acaba la guerra y empiezan los absurdos, las estigmatizaciones y las decisiones sin sustento científico. Las mujeres fueron enviadas de vuelta a sus casas a retomar sus vidas de amas de casa. Y conceptos de doctoras como Mary Sharliebe impulsaron la prohibición del fútbol por parte de la Asociación de Fútbol de Inglaterra. La doctora sentenció el fútbol como, comillas, el juego menos apropiado, demasiado para la estructura de una mujer, cierro comillas. La asociación, por su parte, el 5 de diciembre de 1921, pidió a los equipos que pertenecían a esa corporación a no prestar sus canchas para partidos femeninos. Solo hasta 1971 se levantó la prohibición. Otros países, potencias del mundo como Brasil, también prohibieron el fútbol femenino. En este caso, la medida fue tomada por el presidente Getúlio Vargas en 1941. 40 años tomó ese país para derogar la ley. Le cuento esta historia a la periodista deportiva de la W, Valentina Peña. Le pregunto dónde se imagina ella que estaría el fútbol femenino sin estos palos en la rueda. Pues Roberto, la verdad es que es impresionante escuchar lo que comentas y pensar en dónde podría estar el fútbol femenino hoy en día sin estos obstáculos, especialmente en términos de acogida, pues seguramente la afición por el deporte sería aún más grande. Si repasamos las cifras del 2022, el año pasado fue un año de récords para el fútbol femenino que ha crecido enormemente. La Eurocopa femenina logró récord de audiencia televisiva con 365 millones de televidentes, un aumento de más del doble de televidentes que la edición de 2017. Sin embargo, si lo comparamos
con el fútbol masculino, la diferencia es abismal. La Eurocopa de 2020, que se llevó a cabo en realidad en 2021 y que ganó Italia, contó con una audiencia global acumulada de 5.200 millones de personas. Distancias enormes que demuestran que a pesar de que se ha progresado, queda mucho camino por recorrer y posiblemente sin todos los obstáculos que se han tenido se podría estar mucho más lejos, especialmente aquí en América Latina, donde la diferencia con Europa es gigante. En Colombia me imaginaría una liga igual de extensa que la masculina, con 2 semestres en disputa, divisiones inferiores en los 36 clubes que conforman la I Mayor, una brecha salarial mucho menor y una afición más grande, porque eso también hay que destacarlo. Para que el fútbol femenino pueda crecer se necesita que sea comercial y que tenga aficionados, y lastimosamente muchos critican la falta de apoyo por parte de muchas entidades, pero no asisten a los partidos ni apoyan a las jugadoras en sus equipos. Entonces, además de ser un tema de derechos y de igualdad, parece que la solución es darle visibilidad y promoción al fútbol femenino, porque el potencial de generar dinero es real. En términos de ligas y clubes, el argumento es que las mujeres ganan menos porque por derechos de transmisión y publicidad producen menos. Y digamos inicialmente que el argumento es válido ante la realidad numérica. Leo, por ejemplo, en el portal mexicano Expansión, un artículo que pone de ejemplo la liga francesa. Comillas, la relación entre el salario medio de hombres y mujeres es de 27-1, cierro comillas. Este desequilibrio no es el resultado de una discriminación, sino más bien del tamaño del pastel a dividir. En 2019, el presupuesto de la Ligue 1, campeonato de Francia masculino, ascendió a 1.900 millones de euros, mientras el de la División 1, campeonato femenino, fue de 19 millones de euros, una centésima parte del presupuesto de los hombres. Este argumento, a mi juicio, es relativo, porque esas ligas y clubes, sobre todo las más poderosas, podrían sin asomo de dudas liderar el fútbol femenino si quisieran. Además, el desequilibrio fue producido por nosotros, los hombres, como ya vimos. Hablo con Tatiana Orozco, una exitosa mujer de negocios. Le pido recomendaciones para hacer del fútbol femenino una verdadera industria en Colombia. El fútbol femenino muy recientemente ha demostrado que sí tiene los espectadores, como pasó en la final en Cali de la Copa y en el Mundial 2022, y se debe capitalizar sobre ese logro. Para promoverlo aún más, todos los eslabones de la cadena se deben sentar en la mesa juntos y diseñar estrategias que fortalezcan el ecosistema alrededor del fútbol femenino. Por ejemplo, los colegios y las universidades deberían promoverlo al interior de sus instituciones, así como generar espacios de juegos intercolegiales, interregionales e intercarreras. Debemos lograr aumentar el apoyo de los patrocinadores, del gobierno nacional y de los medios de comunicación. ¿Y por qué no? Que los equipos destinen un porcentaje específico de sus ingresos a promover el fútbol femenino. Nos encantaría ver, así sea, a una mujer en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol muy prontamente, aunque sabemos que parte de eso depende de los clubes y de las ligas locales. Pero si hablando de ligas, las excusas son debatibles. A nivel de seleccionados nacionales ya no hay excusas. De hecho, son varios países los que decidieron equiparar las remuneraciones entre selecciones de hombres y mujeres. Por ejemplo, en países como Noruega, Dinamarca, Países Bajos, España, Inglaterra, Australia, Brasil y Estados Unidos, la brecha salarial por representar el seleccionado nacional hoy no existe. Y me voy a detener en Estados Unidos porque creo que es el país que mejor lo está haciendo. Por favor, editor, pónganme alguna canción del Cisne Negro para ambientar este tramo del programa. ¿Ya? Listo. Ella es Natalie Portman. No saber quién es ella en el mundo del cine es un pecado, pero ¿qué demonios tiene que ver Portman en el mundo del fútbol femenino? O más bien, ¿qué ángeles tiene que ver? Y lo pregunto así porque precisamente así se llama el equipo de fútbol que montó, el Angel City Football Club. El equipo se estrenó con una victoria en el Bank of California Stadium de Los Ángeles para 22,000 aficionados. Y de fama y visibilidad sí que están sobrados. El proyecto también cuenta con íconos femeninos de la industria del entretenimiento como Eva Longoria, Jessica Chastain, Becky G, Christina Aguilera, Serena Williams, Billie Jean King, Jennifer Garner y otros tantos referentes. Además de tratarse de una marca y una empresa en todo el sentido de la palabra, el Angel City tiene una misión que lo hace mucho más atractivo en plena era del movimiento Me Too: cambiar y luchar contra toda forma de acoso y discriminación. Una misión muy relevante en momentos en los que se revela un informe hecho por la Liga de Fútbol Femenino de Estados Unidos y su Asociación de Jugadoras.
Lo malo, el texto de 128 páginas se resalta que continúan los abusos y vejámenes en 6 de los 12 clubes que participan en el campeonato. Lo bueno es que se reconocen los esfuerzos y cuentan con este tipo de seguimiento. Comillas, la liga ha aumentado los esfuerzos para acabar con la mala conducta, tomó más responsabilidades y vivió un cambio cultural hacia los comportamientos que ya no se toleran. Sin embargo, sigue habiendo trabajo sustancial por hacer. Comillas, se lee en el texto. Hablo con Sara Castro, directora del diario AS en Colombia. Quiero saber por qué este tipo de procesos son importantes. Esto me dice. Roberto, es que al final todos los avances y reivindicaciones conseguidos por el deporte femenino en los últimos años responden al momento histórico y social por el que atravesamos, y su impacto excede el escenario deportivo. Hablar de cambios culturales implica que las instituciones involucradas implementen acciones concretas frente a la violencia o discriminación por género, que diseñen protocolos para la denuncia y formación para la prevención, que permitan desterrar definitivamente de esos entornos aquellos comportamientos que durante muchos años estuvieron normalizados. Estos procesos son importantes, no solo porque permiten que el fútbol practicado por mujeres siga creciendo, evolucionando como corresponde, sino que su huella se hará evidente en otros escenarios gracias al poder de amplificación con el que cuenta el deporte y sus figuras a nivel social y cultural. Estados Unidos está tomando tan en serio el tema de la equidad que no solo equipararon los sueldos de hombres y mujeres en la selección, sino buscaron la fórmula para igualarse en materia de premios. En mayo de 2022, la selección femenina, la selección masculina y la federación de este país llegaron al siguiente compromiso. Las ganancias que obtenga cualquiera de los dos equipos se repartirán en partes iguales después de dejarle un 10% a la federación. Entonces, en el Mundial de Qatar, en el que la selección masculina pasó a octavos de final, los 13 millones de dólares de premios que otorga la FIFA por llegar a esa instancia se repartirán así: 5,85 millones de dólares para los hombres, 5,85 millones para las mujeres y 1,3 millones para la federación. Pasa lo mismo con los premios que gane la selección femenina, solo que los premios son mucho más pequeños. Este triunfo venía de una batalla perdida que inicia en 2016 cuando las jugadoras de la selección gringa Megan Rapinoe, Alex Morgan, Becky Sobborn, Callie Lloyd y Hope Solo interpusieron una queja por desigualdad salarial ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. 4 años después, un juez falló en su contra. La decisión fue tan impopular que hasta el presidente Biden, en calidad de candidato, entró al baile trinando: "No renuncien a esta pelea, esto aún no ha terminado", dirigiéndose a las jugadoras, y sentenció su apoyo diciéndole a la federación: "Igualdad salarial, ahora, o de lo contrario, cuando sea presidente, puedes ir a otra parte para obtener fondos para la Copa Mundial". El episodio le terminó costando el puesto al presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, después de conocerse unos documentos legales en los que argumentaban que las mujeres eran, comillas, más débiles, comillas, y soportaban menos, comillas, carga de trabajo, cierro comillas, y por eso cobraban menos. Finalmente, las jugadoras alcanzaron un acuerdo con la federación en el que compensaron a 28 jugadoras con 24 millones de dólares por discriminación salarial, de los cuales 2 se reservaron para el retiro de las jugadoras. ¿Qué papel puede jugar la justicia para igualar la cancha en este sector en Colombia? Hablo con la exmagistrada Estela Conto. Me envía este audio. La prohibición de la violencia y discriminación contra la mujer pertenece al jus cogens de los derechos humanos, y el incumplimiento por parte de los estados, entre esos del Estado colombiano, genera responsabilidad por hecho ilícito internacional. De tal manera que las víctimas, además de las acciones de tutela, que son de gran utilidad porque resuelven situaciones concretas, pero que no permiten reparación del daño, ni permiten tampoco medidas de garantía de no repetición, y además de los procesos penales, que son importantes para sancionar a los agresores. Las víctimas deben acudir a la acción de reparación directa y a la acción de grupo para obtener la reparación de los perjuicios, y los jueces deben resolver de acuerdo a los parámetros internacionales, es decir, por el solo hecho del incumplimiento se genera el daño, que es internacionalmente sustentable, y se genera la culpa. En cifras, el fútbol femenino en Estados Unidos es un fenómeno. De hecho, la final del Mundial 2019, en la que Estados Unidos se enfrentó con Países Bajos, conectó en directo una audiencia de 82,18 millones de personas. Durante el torneo, según la firma Public Sports and Entertainment, ese Mundial tuvo 1.120 millones de espectadores.
Por otra parte, el crecimiento de niñas que practicaron fútbol es descomunal. En 1972, solo 700 niñas practicaban fútbol. En 1991, la cifra aumentó a 121.000 y en 2018 la cifra llegó a 290.000. Se calcula que el 20% de las menores de edad en ese país que entrenan algún deporte escogen fútbol. Lo que hay es talento y, por supuesto, mercado. Según una encuesta de 2019 de la firma Nielsen, el 45% de los estadounidenses iría a un evento deportivo de mujeres y el 66% pagaría una suscripción de $10 al mes por verlo en directo. Datos de sobra corroboraron en 2022 esta encuesta de hace 3 años. Según la FIFA, el año pasado los clubes femeninos de fútbol reportaron un crecimiento de 33% en los ingresos comerciales comparados con cifras de 2021 y el 77% de las ligas recibió el nombre de un patrocinador en comparación con el 66% de 2021. Vale la pena también contar que la final de la Liga Femenina Norteamericana de octubre del año pasado conectó 915.000 televidentes a través de CBS y en horario estelar. También que en el amistoso femenino entre Estados Unidos e Inglaterra, en un día se agotaron 78.000 entradas en el mítico estadio de Wembley. Las luchas por la igualdad, las grandes figuras que apoyaron el deporte y el mercadeo han hecho del fútbol femenino una oportunidad gigante para Estados Unidos, pero para llegar a este punto hay que hablar de una ley que es la base de toda esta revolución. Una ley promulgada por Richard Nixon en 1972, un presidente impopular. Se trata del Title IX, que prohibió la discriminación sexual en cualquier programa o actividad educativa dentro de una institución que reciba cualquier tipo de asistencia financiera federal. Esa fue la base para frenar inversiones discriminatorias en el deporte por parte de institutos o universidades. Es decir, si una universidad invertía un peso para apoyar el deporte en un hombre, debía invertir el mismo peso en una mujer. Interesante, y tal vez deberíamos copiar esa herramienta tan determinante en el deporte de Estados Unidos. Existe algo similar en Colombia. Estamos en mora de propiciar mecanismos como este. Hablo con la exviceministra del Deporte, Daniela Maturana. Esto me cuenta. Hemos avanzado, pero falta aún. Desde el año pasado se dejó establecido a través del decreto 941 del 2022, modificado por el 1295, que mínimo puede ser más. El 30% de los recursos que el Ministerio del Deporte le entregue a las federaciones debe estar encaminado a la promoción del deporte femenino. Esto hace que cada federación tenga que empezar a trabajar en su proyección deportiva, en hacer una caracterización, definir para dónde van y cómo van a promover la participación de las mujeres y de la población LGBTIQ+ en su disciplina deportiva. Adicional a esto, se hicieron los lineamientos de política pública de la mano de ONU Mujeres, donde se establece qué se debe hacer en materia de política pública para promover el deporte femenino. También se avanzaron en acciones como el protocolo Ni Silencio ni Violencia para la prevención de las violencias basadas en género. Seguro debemos copiar esa ley, pero también un espíritu de equidad e igualdad en muchos aspectos. Las salidas en falso de nuestros dirigentes del fútbol respecto a las mujeres son constantes y el fútbol femenino se puede decir que ha brillado a pesar de la falta de apoyo, no gracias a él. Como cuando Ramón Yesurum, en medio de la Copa América Femenina de la que fuimos sede, anunció que no habría liga en el segundo semestre. Aquí hubo una liga que se planificó desde el comienzo de que iba a ser de un solo semestre, eso lo hace la DIMAYOR. Desafortunadamente por situaciones económicas, no de DIMAYOR ni de federación ni de patrocinadores, sino de los clubes en su gran mayoría, dentro de su presupuesto, al decírseles que iba a haber un torneo en el segundo semestre, no tenían ese flujo, esa capacidad y desafortunadamente no lo podemos hacer. Ante las críticas, Yesurum le tiró la pelota a la DIMAYOR. La DIMAYOR es la encargada dentro de la Federación Colombiana de Fútbol de organizar todas las competencias, en este caso las profesionales. Pero como al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, la selección Colombia femenina llegó a la final del certamen, clasificó a los Olímpicos y al Mundial de Nueva Zelanda. Ahí sí sus declaraciones fueron cambiando. Tengo una relación con ellas muy linda, las adoro, las tengo todas como mis hijas, de pronto algunas como mis nietas. Como cuando el mismo Yesurum dijo que no había premios para la sub-17 femenina que llegaba por primera vez como selección a los cuartos de final de un mundial. Los premios solo se dan a futbolistas profesionales. Ellas son unas muchachas amateur. En esa oportunidad también hubo, como lo dice Julio Sánchez, reculation.
Sería bueno que nuestras mujeres que se fajaron semejante campaña tan exitosa y que es el segundo mejor equipo del mundo en su categoría, le pusieran distancia a la Federación Colombiana de Fútbol. Eso sí, que reciban los premios, que reciban las ayudas, concreten cuál va a ser el compromiso de la federación, pero que ahora no le vayan a lavar la imagen a esa directiva que poco creyó en ellas, ¿no? Qué falta. Y se les dio el premio. Y ni hablar de vetos denunciados por jugadoras excepcionales, como Yoreli Rincón, quien ha denunciado en múltiples oportunidades que no fue convocada a la selección por hacer públicos los incumplimientos de premios cuando fue jugadora en el Huila. Es verdad que a partir que hicimos tantas denuncias ya ha cambiado el trato. Igual hemos visto que cada fecha FIFA han tenido partido, que anteriormente nosotras no lo teníamos. Nosotras nos fogueábamos con los equipos masculinos de Bogotá cuando íbamos a un mundial o a unos Juegos Olímpicos. Puede que siga mejorando y esa sea la mejor opción, que no haya necesidad de decir nada. La otra opción es que ninguna diga nada y termine su carrera así. Ni recordar la afrenta de la Federación Colombiana de Fútbol cuando puso como jefe de prensa a un comunicador acusado por acoso y maltrato. Le escribo a Laila Abu Shihab, una de las fundadoras del portal Vorágine y autora de la investigación. Estos actos se repiten y se repiten. ¿Cómo ponerle freno a estas actuaciones? Esto me responde. Hola Roberto, en el caso específico de Carlos Lahoud, la Federación Colombiana de Fútbol no reversó la decisión. Se hizo la ciega, la sorda y la muda, así fue como titulé yo la segunda historia que publicamos al respecto, una de seguimiento, precisamente para saber si habían tomado cartas en el asunto, si al menos habían empezado una investigación interna, pero nada. En total yo recogí 26 testimonios, 14 en la primera parte, 12 en la segunda, voces de periodistas que lo denuncian por intentos de censura, por maltrato físico, psicológico, hasta por acoso sexual, y nada ocurrió. Él ahora es gerente de comunicaciones de la federación. ¿Cómo evitar que esto ocurra? Pues yo creo que se necesita la unión del gremio, de la prensa deportiva. Yo sé que de por medio hay mucho dinero, chantaje con la pauta por parte de la federación, pero sin la unión del gremio, pues no creo que esto pueda cambiar. La Selección Colombia de mayores ha sido 3 veces subcampeona de la Copa América y, como ya dije, se alista para el Mundial de Nueva Zelanda 2023 y los Olímpicos de París 2024. La Sub-17 fue subcampeona mundial en India y la Sub-20 logró el subcampeonato sudamericano en Chile y lograron los cuartos de final en el Mundial de Chile. Todas las categorías atravesadas por el nombre de Linda Caicedo, la segunda mejor futbolista del mundo según Globe Soccer Awards, la sexta según la revista France Football, pero la número 1 según el portal Soccer Donna, como la jugadora con más goles anotados en este 2022 en selecciones femeninas. Mi pregunta es equivocada, porque ya están sacando la cara por el fútbol colombiano. La pregunta es, ¿cuánto apoyo necesitan para hacer el mejor año de la historia? La otra pregunta es, ¿qué va a pasar con el fútbol masculino y cuándo es que va a sacar la cara en el deporte? Y revisen la frase de Linda. En estricto sentido, comillas, el fútbol es un deporte para mujeres, comillas. Puede ser una opinión, y comillas, que los hombres aprendieron a jugar, cierro comillas, es también una verdad que no podemos rebatir. Soy Roberto Pombo y este fue el 18º capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.